Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Esto parece cosa de magia, donde la realidad supera la fantasía. Hoy estaremos hablando de un tema muy interesante y este episodio hablamos de los cambiapieles. ¿Tú cambias de piel, Moon? ¿Cómo estás? Todos los meses, mi vida. Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, a mí también me encanta cambiar de piel de vez en cuando, es importante, Es ¿no? interesante, ¿no? El capítulo de hoy. Librarse de ese lastre que lleva la vida, que lo coge a uno y de pronto no lo esperas, pero bueno. Es importante cambiar de piel porque normalmente los seres humanos también tienen la misma capacidad, no solo en el sentido físico, sino también en el sentido energético y espiritual. Total, Bill. Y es un tema bastante interesante, ¿no? Que sobre todo es algo que se representa en las montañas Apalache. En las montañas Apalache, en las montañas colombianas también, aquí en los Andes también existe ese tipo de energía donde pues de pronto nosotros no conocemos mucho el tema, pero sí lo sentimos. Total. Porque la verdad, hay gente que piensa que es un mito que pronto uno puede dejar atrás, pero en realidad no. Es algo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo por precaución y mucho cuidado. Es que realmente el cambiapieles, o dirías tú en inglés, ¿no, Bill? Skinwalker. Exactamente. Entonces, el cambiapieles, el día de hoy no solamente contaremos anécdotas que folclóricamente siempre se han narrado, sino qué significa realmente esa tradición o esa cultura, porque se volvió últimamente una cultura, ¿no, Bill? Sí, se ha vuelto algo muy interesante en el sentido que la gente de pronto ya ha visto como, digamos, videos, ha tenido como experiencias, las ha contado, ¿sí? Obviamente no a todos los que escuchamos este tipo de información a toda hora, sino en el sentido estricto de que de pronto pues tú en la calle te has topado con alguien que de pronto no entiendes quién es, por qué te O se pueda habla, transformar. se transforma en personas que conoces. O sea, existen muchas historias alrededor de este tema y hoy vamos a profundizar en él. Entonces, para empezar, vamos a entender un poquito historiográficamente hablando a qué se refiere un cambiapieles. Entonces, para empezar, vamos a definirlo como una forma, ¿no? Es un tipo de brujo dañino que tiene la capacidad de transformarse en un animal y no solo en un animal, sino también en personas, en espectros, en muchas maneras. Y aparte de eso, tiene la capacidad de poseer o disfrazarse de la persona que tú conoces y de pronto algún familiar. O sea, tiene un poder extraño ahí. Exactamente. El término nunca se utiliza para los curanderos porque es que es muy diferente hablar de los curanderos, ¿no? En ese sentido. Pero claro Sí, que hay curanderos que tienen esa capacidad para poder la sabiduría. interiorizar dentro de la persona para poder sanar ciertas cosas, pero es muy diferente. O sea, los curanderos tienen la capacidad, pero es algo muy diferente. Ahora, hablando historiográficamente, G. Naldlushi, ¿Qué que significa? por medio de él Ajá. se mueve a cuatro patas, por ejemplo. Es un estilo de skinwalker, ¿cierto? Si no estoy mal, muy me corrigí. Ujú. Es uno de los varios tipos de cambiapeles que existen en las creencias de Navajo. Estas brujas son consideradas la antítesis de los valores navajos, ya que realizan ceremonias malévolas y utilizan magia manipuladora en marco de un contraste con las obras beneficiosas de los curanderos. ¿Qué significa esto? Bueno, yo me imagino que tú en Colombia has escuchado que las brujas nos transformamos en aves, ¿sí o no? Sí, sí, normalmente en aves, sobre todo en Bueno, aves, que es lo más en este capítulo recurrente. hablaremos no solamente de la mujer cuervo, porque es una leyenda norteamericana,
sino un gran contexto. Las brujas se pueden, o los brujos, porque aquí no solamente voy a hacer de un tema, de dos temas. ¿Las brujas y los brujos se pueden transformar en animales? Sí. Como animagos de Harry Potter. Sí, señor. ¿Los mismos animagos que nosotros vemos en Harry Potter los podemos hacer? Sí, claro que sí. Yo creo que los hemos visto. Lo que pasa es que para llegar a ese punto, no solamente espiritual, sino de sabiduría, llevan muchos años. Claro, tienen que tener una experiencia bastante Claro. extensa, o sea, Total. Y no solamente es para asustar a la gente, sino para lograr un cometido. Y más adelante, Bill, tú nos contarás una historia que tiene que ver con esto, ¿cierto? sí es Porque la correcto. cultura indígena es una de las más propensas, diría que no a atacarse, sino es una cultura milenaria, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, que han visto los cambiapieles. Y es que naturalmente, digamos, los indígenas siempre se identifican con animales, o sea, Ujú. digamos, cuando definen su clan y el carácter de su clan, porque pues cada clan tiene como su estirpe, tiene su forma de ser, tiene su forma de comportarse. Eso digamos que tiene mucho que ver en la forma en la que se comportan, en la forma que actúan, en la forma que desarrollan su conocimiento, su cultura, sus conocimientos y aparte, digamos, sus costumbres sobre todo, que es algo muy importante, No, y que lo realmente por dejan muy eso era que tú claro. hacías la aclaración, que muchas veces los cambiapieles se hacen pasar por curanderos. ¿Quiénes son los curanderos? Los indígenas. Sí, los indígenas son los que, bueno, obviamente, a ver, vamos a hablar un No, poco estamos hablando de un tema mucho más natural, ¿no? de Remontémonos a la Amazonía, donde no existía la medicina tradicional. exacto, exacto. Vamos a hablar exactamente de eso. Los curanderos siempre han optado por manejar y aprender sobre todo de la cultura. Bueno, no de la cultura, sino del comportamiento de los animales, porque Ujú. tú ves los animales y tú de ellos aprendes. Sí, claro. Naturalmente, porque ellos están implícitos en la naturaleza, ellos siempre están ahí, siempre están interactuando, están activando como su sentido de supervivencia. Entonces los animales naturalmente tienen como esa razón de ser. Exactamente. Bueno, profundizando un poco, vamos a hablar de la leyenda. La leyenda de los cambiapieles está profundamente arraigada a la tradición navajo y rara vez se habla de ella con los forasteros o con las personas que de pronto no No hacen entienden parte el de esa tema. cultura. Exactamente, porque pues obviamente no todo el mundo tiene la capacidad. Las historias a menudo muestran a los cambiapieles utilizando sus poderes para el mal y se considera obviamente pues como una fuente de miedo y de misterio dentro de las comunidades navajo. Los relatos tradicionales los describen como poderosos hechiceros que después de participar en diversos actos nefastos obtienen la capacidad de transformarse en animales a voluntad. Como por ejemplo, Por la mujer ejemplo, cuervo. la mujer cuervo de la que estábamos hablando, que a veces es conocida como la dama cuervo, que eso era lo que estábamos explicando hace un momento, Ujú. que es un espíritu de la mitología de los nativos americanos cuyas asociaciones y cualidades varían según la situación y las relaciones. Pues sin embargo, en general, muestra que es una mujer vengativa, asesina con los hombres, que han hecho daño a algunas mujeres y niños. Y se sabe que atrae perfectamente a este tipo de hombres, digamos que de alguna u otra forma han creado una laceración social y los conduce a la muerte. Para llevarlos a la Aparece muerte, sí. como una bella mujer con patas de cuervo. ¿Cómo la ves, Bill? Pues me parece algo curioso y no sé, de pronto si yo me encontrara de pronto un espectro de esa categoría, yo tendría un poco de Pero respeto es que en como... Colombia los tenemos. Y No, tenemos son y leyendas y mitos. aquí aparecen bastantes cosas Claro, la que... patasola, la llorona. Y no solamente en Colombia, también en México, Venezuela.
que es, digamos, como un mito bastante latente entre nosotros. Por ejemplo, en el Amazonas del Brasil cuentan historias bastante densas acerca de este tema. Pues jaguares, personas que se convierten en como forma de jaguar, hombre, o sea, hay Que se diferentes estilos. transforman, ¿no? Y mira que nosotros, por ejemplo, que somos tan citadinos que tenemos como esa costumbre de, estamos en la ciudad, aquí no pasa nada. No, no, mira que hay que tenerlo en cuenta. A mí una vez me pasó, pues de pronto esa historia no la he contado mucho, pero una vez con mis amigos, cuando tenía como en mi adolescencia, cuando tenía como 13 o 14 años, Ujú. nos inscribimos en un concurso de terror, de miedo, en una página de internet que estaba generando como este tipo de contenido, como para, digamos que incurrir en el tema de cosas paranormales. Ok. Y nos salimos a grabar y grabando nos encontramos con un pájaro muy extraño que para mí sí era un cambiapieles, porque era, haz de cuenta, parecía un Pokémon, para que ustedes me entiendan un poco, era como una bolita de plumas con dos patas muy largas, no tenía alas y un cuello bastante largo también. Y cuando nos fuimos acercando, ese pájaro estaba intentando escalar por una pared de ladrillos que era como parte de una administración de un conjunto residencial Ujú. donde nosotros vivíamos y nosotros intentamos acercarnos, pero la verdad el temor no nos dejó porque era algo muy extraño. O sea, yo nunca había visto un pájaro de esa categoría que fuera como una bolita de algodón, literalmente, donde le salían dos, parecía un Pokémon. O sea, y yo pienso, podría ser una bruja que tenía la capacidad de ser un animago, pero entonces no entendía por qué estaba intentando escalar por esa pared de ladrillos hacia la ventana de la administración del segundo piso. O sea, era muy extraño. Es que es muy fácil, Bill. Y esto es en general para todo el mundo, porque no solamente en Colombia sucede esto, sino en Latinoamérica. A mí me encanta del latino, es que a nosotros sí nos pasan cosas chéveres. ¿Sí o no? Sí, sí, Esa sí. vaina que uno ve en internet de Acá es yo, sabroso el susto. imagínate yo viendo en Venecia, en Europa, en Italia y perdiéndome de esta sabrosura que es Pero Latinoamérica. claro que allá les pasan cosas oscuras y que El son tema es feas. diferente y esto en algún capítulo lo trataremos. Claro, pero hoy no es el momento. Frente al tema de que el latino, nosotros como latinos, sí nos interesamos en muchos temas. Llámese si sea positivo o negativo, somos personas que nos apasiona, ¿no? El contexto en general. Bueno, de pronto también lo entendemos porque tenemos eso en nuestros genes. Venimos de esa categoría de seres humanos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, frente a lo que tú cuentas? ¿Por qué sube o por qué escala? Porque estaba... A ti realmente no se te hace raro que un animal de estas dimensiones se haga presente en un conjunto residencial, ojo, Sí, es donde que no eso es muy exista, porque extraño. realmente los animales, yo que en algún momento, mucha de la audiencia nos va a escuchar de un momento muy curioso, porque cambiaremos de escenario. Nos vamos de Bogotá y nos vamos a un mundo paradisiaco, divino y maravilloso. Y esto es una sorpresa para todo el mundo que está en EPCM, pero la gente que está en Dance Moon sabe perfectamente que estamos en una transición. Entonces, ¿qué pasa, Bill? Resulta que para la gente citadina como tú, les parece curioso. A mí no me parece curioso. A mí me parece que, te digo un ejemplo. No sé si tú de pronto has visto, y para las personas que no lo han visto, aquí en Colombia grabaron el momento exacto que una bruja es una lechuza, entre muchas comillas, y el comandante de la brigada del ejército en ese momento a las 7 de la mañana la está grabando y se transforma en una mujer muy anciana de 80 años. Y está en YouTube. Ok. No me crean nada. Lo No, pueden vamos a buscar aquí en buscarlo, YouTube. vamos a buscarlo. Entonces, ¿qué pasa? Porque, digamos, el trepar, a mí no me preocupa el que trepe. A mí me preocupa es que hace un animal de estas dimensiones que tú Exacto. narras Bueno, a sí. las horas y el lugar menos indicado. Diferencia afuera, que tú me dirás, no, es que yo estaba en el campo en cierto tipo de clima para que ese Sí. animal se diera, Sí, no, 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 tienes ¿cierto? la razón, tienes toda la razón. Y Y era es que muy aquí extraño. vamos a profundizar aún más, Bill, ¿no? Porque es que aquí entramos a un tema
frente a las habilidades sobrenaturales que tienen podríamos catalogarlos como los animagos. Estás escuchando EPCM Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales en TikTok, Instagram, YouTube y Spotify for Podcast. Síguenos como @EPCM Podcast, una realización especial de Dance Moon. Sí, bueno, digamos, tienen habilidades como la velocidad, el mimetismo con la naturaleza, el control mental, que es algo que de pronto nadie tiene en cuenta y que nunca sabes tú si de pronto de verdad te están manipulando tus Eso es pensamientos. muy loco, ¿no? Uy, demasiado Eso es muy loco loco. porque yo he visto, mis amores, las invito y los invito para las personas que no sean de Colombia y así sean de Colombia. Existe un video muy viejo, que yo lo vi hace más o menos unos 15 años, donde aparece un soldado del Ejército Nacional de Colombia, donde llora viendo al frente suyo. El problema no es el jaguar, porque se le presenta un jaguar, sino las características del animal en el video. Mira que el jaguar es latinoamericano, ¿no? O Sí, sea, claro. él se Y es una representa en deidad divina. México, viene de ahí para abajo, Sí. Nicaragua, El Salvador, En los Honduras, o sea, indígenas es una deidad divina que no se toca exacto, y es exacto. idolatrada, ¿no? Y uno debería todavía cultivar eso, pero se nos olvida, ¿sí o no? Por esta mezcolanza Sí, que como tenemos. últimamente apareció en noticias que habían capturado un jaguar porque se estaba comiendo las gallinas de una finca. Muy triste, me parece No, muy triste. muy triste, obvio. Independientemente, yo he llorado con muchas personas y de pronto no te has dado cuenta, Bill. Existen en vivos donde, y para algunas personas que no conozcan, mucho gusto, yo soy Dance Moon, me dedico a esta vida loca espiritual, soy asesora espiritual. Hay algo con lo que yo no convivo y es la transgresión animal. Sí, no, eso ¿Cierto? no se perdona. Ni mucho menos con un niño, con un anciano, con una persona en general. Realmente el ser humano no debería transgredir otro humano, ¿cierto? Pero tristemente son cosas que vemos día a día. Pero digamos en el caso que tú planteas, Bill, estamos hablando de un animal que está fuera de su ecosistema. Y que es sagrado, o sea... Bueno, claro, uno lamenta, yo he tenido gallinas. Algún día les contaré una historia muy, muy loca que yo pedí de cumpleaños y que me la cumplieron. Yo amo mucho los animales en general, a todos los animales los adoro, porque he tenido todo tipo de variedad de animales y no es porque yo los compré, es porque llegan a mi casa y algún día les grabaré esas historias. Entonces, es entendible que a un animal de estas dimensiones, que no está en su ecosistema o en su ambiente, No, y que nosotros ya le hemos invadido su ambiente. claro, sí. No, en general, no solamente con ellos, sino en general hemos invadido, el ser humano invade ambientes que no debería transgreder. Es correcto. Sí, y hasta hoy en día siento que algunas personas que son conscientes de esta situación, chévere que se pongan la camiseta o qué bueno que se pongan la camiseta, decir hasta este punto, ¿cierto? Porque al final del día deberíamos ser un mismo núcleo. Sea Dios, Jehová, en lo que tú creas, existe un universo y con el cual debemos convivir con los seres con los cuales habitamos y coexistimos. Porque es que si nos venimos a dar cuenta, Bill, nosotros dependemos tanto de un jaguar como de un pez. Claro, pero como de un árbol. Digamos, siguiendo con el tema de los cambiaformas, yo creo que de pronto a lo largo de la historia esto se vino desarrollando gracias al mismo tema, como para poder protegernos de, ¿no? O sea, nuestros ancestros yo creo que tenían la capacidad también de lograr esa aniforma, de poder transformarnos en un animal que deseemos, así como lo muestran en Harry Potter, como lo dicen en Animagos, ¿no? Los animagos son magos que tienen la capacidad de transformarse en animales, digamos que para cumplir un objetivo, como lo hacía Sirius Black con su mejor amigo, que era un licántropo, que el man se convertía en un lobo, pero era por su naturaleza, no era porque él lo deseara, sino porque él venía con eso. Nosotros de pronto tenemos la misma capacidad para encontrar
ese camino que de pronto no entendemos. O sea, de pronto tenemos esa necesidad de desarrollar como una protección natural, que es algo que nos importa a todos. Ujú. Digamos, cambiar de forma es algo natural y nosotros o la gente que tenga la capacidad podría transformarse en diferentes animales como lobos, coyotes. También cambiarían la forma de acuerdo a sus necesidades, como les estaba explicando. Por ejemplo, si necesitan una fuerza inmensa, pueden convertirse en un oso, Ujú. como lo muestra la película de Osos. Sí, Que, interesante, ¿no? Esa que película es muy en interesante. esa película muestran exactamente el espíritu del oso y por qué el muchacho se convierte Mis en... amores, si a ustedes les gustaría que hiciéramos un análisis de películas, por favor, se los pido encarecidamente. Nos escriben, no me escriben, sino nos escriben la película a analizar, porque es algo que se los debo. En algún en vivo, si mal no recuerdo, yo se los prometí frente a una película que yo sé que no es muy conocida, pero para aquellas personas que son cinéfilos, es una película que habla sobre pactos, cómo se desarrolla un tema en Hollywood. Entonces, esperen prontamente ese capítulo. Si ustedes quieren que hablemos de estos temas, de películas, de cómo crear una narrativa muy diferente, no de la parte psicológica, sino qué sucede tras bambalinas, como por ejemplo Osos, Tierra de Osos, Pues de dónde habla de viene la eso, teoría, la habla realmente de profundidad, eso. porque lo Ujú. desarrollan, la investigación, o sea, todo tiene un Es que porqué. todo tiene un porqué y algún Y, día, no, y eso no ¿sabes sale qué, porque Bill? sí. Me parece muy bien hablar de los Simpson. Tú, También, claramente que tú claro, sabes que, y se los digo de claro. una vez, esto es una primicia. Los Simpson no es que predigan nada, es que a los Simpson les llegan todas las historias y lo que van a hacer a tema mundial. Por eso es que ellos tienen una programación. Ellos no es que hagan, ay, es que los Eso es como si Simpson fuera un hacen noticiero. predicciones. Ellos no hacen predicciones porque las predicciones no existen frente a ese tema mundial. Que no voy a desmentir que existen personas que se dedican a la parte del ocultismo que hagan predicciones, sí, total. Conozco gente muy poderosa, no solamente espiritual, sino, eh, digamos, en todo el conocimiento que hagan predicciones, sino me refiero netamente al tema de los Simpson. Ellos no hacen predicciones, mi vida. Si tú que me estás escuchando y me dices, ay, Luna, es que yo pensé que predecían el futuro, ellos no predicen nada, mi amor. Ellos te están diciendo de frente qué va a pasar contigo y en el planeta. Claro que, bueno, saliéndonos un poco del tema que estás hablando de los Simpson y volviendo al tema de los Sí, cambiaformas, hay algo que es muy curioso y, por ejemplo, aquí explican y en lo que hemos investigado, un hombre lobo, por ejemplo, no es igual a un cambiaformas porque no, el hombre lobo ya es de sangre, sí, él viene de un tema como de generación y de tradición, por decirlo así, tradición genética, ¿sí? El hombre lobo es algo que, por ejemplo, no es un cambiaformas. Digamos, los cambiaformas tienen la capacidad de desarrollar una velocidad sobrenatural que se mueven a velocidades increíblemente muy rápidas que la gente no percibe. Por eso, digamos, en las montañas Apalache existen historias de esa categoría. Aparte de eso, tiene la capacidad de mimetizarse con su medio ambiente. Pueden imitar voces humanas y sonidos de animales para engañar a los demás. aquí hay algo, Bill, y bueno, digamos, no, Luna, es que eso es mentira. Bueno, los pongo fácil, en contexto. Vamos a buscar en TikTok o en YouTube voces extrañas en los montes Apalaches. Fácil. Incluso Y es que Discovery tiene 5 capítulos, si mal no estoy, Bill, donde Sí, cuenta lo que sucede en los estás en lo montes correcto. Apalaches. Digamos que nosotros estamos locos y nosotros decimos, bueno, quizás eso pasa. Bueno, entonces, ¿por qué ciertas culturas en Estados Unidos, dentro de las mismas montañas, sin tener a nadie alrededor, cierran sus cortinas y no vuelven a abrir las cortinas hasta las 6 de la mañana del siguiente día? Sí, estoy pensando en eso Porque se exactamente. escucha perfectamente las voces. Incluso este tema lo hablamos una vez en un en vivo, como a las 3 de la mañana. Sí, hace unos capítulos. Hace lo contamos. mucho tiempo, eso fue hace como un año, 2 años, si mal no estoy.
Y muchas personas me preguntaban si eran espíritus. Y este tema lo van a escuchar en un próximo capítulo que tiene que ver con el tema con el campo. ¿Por qué le tenemos tanto miedo al campo? Porque En general, y esto, bueno, puntos está bien. suspensivos, porque eso es una Dejémoslo ahí, primicia. dejémoslo ahí. Sí. ¿Por qué suceden cosas extrañas en los montes Apalaches? No son espíritus. ¿Por qué no son espíritus? Lo que sucede en esos montes son cambiapieles o se dedican a una parte. Yo les he dicho a ustedes, es que la brujería no es buena ni mala. Eso es como una Simplemente tribu. existen intenciones. La brujería no es que yo soy blanca y yo soy negra. Nada, eso no existe. Eso es mentira. Eso sería yo decirte mentiras. Sí, es verdad. Depende de la condición de la persona para dónde quiere ir. Hay dos caminos, tú escoges, ¿sí o no? Es muy sencillo. ¿Qué es lo que pasa con este sector, ¿no? De la magia? Resulta que ellos se nutren. Existe, y aquí es algo entre paréntesis que les voy a contar. ¿Uno se puede nutrir de la tristeza y el dolor de otro ser humano? Sí. Yo puedo sacar beneficio a raíz de tu temor y de tu tristeza por medio de. Eso es lo que ellos buscan. Por eso es que las personas que viven en esos montes no les hablan. Porque saben perfectamente que tú le abres la puerta y chao. Chao y te peinas, no existiría nadie más en esa casa. Claro, y es algo, pues, digamos que complejo de entender, pero es importante que lo sepamos. Pero ¿cómo lo detectamos, Bill? Ese es el punto importante. ¿Cómo lo detectaríamos, bueno? O sea, explícanos un poco. Bueno, es un desafío bastante complicado frente a la capacidad, obviamente, que tienen estos seres de cambiar de formas y mimetizarse de alguna otra forma dentro del entorno. Sin embargo, algunos creen que el comportamiento animal es inusual y aquí es donde nos damos cuenta, Bill. ¿A ti no te ha parecido extraño que en algunos videos que hemos visto en las redes sociales animales caminen sobre sus dos patas? Claro. O tengan una es mirada extraño. de humano? Ahí es como los podemos detectar. Esos rasgos inusuales nos dan una alerta y es algo sumamente importante. Y esto no solamente sucede en Norteamérica, sino también en Latinoamérica. Digamos, ahí yo te voy a hacer una pregunta, por ejemplo, pues ya que estamos así como profundizando un poco en el tema. Si yo te hablo de los chupacabras, que es algo que en Latinoamérica es que algo que está súper arraigado, que la gente desde que yo soy pequeño recuerdo los chupacabras porque existen muchos relatos y hay gente que cuenta que si tú eres mordido por un chupacabras, te conviertes en un chupacabras. Bueno, ya sé más o menos para dónde va tu pregunta. Digamos, exacto, porque ¿Son animagos, diríamos entre comillas, o son...? O eso es como un hombre lobo, No, por ejemplo. es un hombre lobo. Ok, entonces, Realmente los chupacabras es una especie. Si tú no lo sabías, son una especie. una especie Antiquísima. de ser, ¿cómo se dice? De ser vivo. Es como yo decirte que para algunas personas que no creen en los duendes o en los troles. Es Pero la misma entonces historia. es diferente, por ejemplo, digamos, un animago o Sí, un claro. cambiaformas. Total. Porque, por ejemplo, o sea, yo te voy a poner el ejemplo de muchas, o sea, existen muchas referencias, digamos, en el cine, en la serie, en la televisión. O sea, hay muchas referencias. Por ejemplo, esta serie que habla de vampiros, que se llama True Blood, que es de HBO, que es demasiado buena, y la desarrollaron en el 2005, empezaron a producir Mi sus cielo primeros hermoso, episodios. el tema de los vampiros es un capítulo que obviamente se va a aclarar a profundidad, porque sí se tiene que hablar del tema de los vampiros. Claro, claro. Y ahí aparece, por ejemplo, el tema de los cambiaformas. Pero en realidad no ahí es donde les dicen cambiaformas. Porque, pues, nosotros les decimos skinwalker. Pero los cambiaformas en esa serie, por ejemplo, es una comunidad muy pequeña, pero que tiene la capacidad de transformarse en cualquier tipo de animal. Y también tiene la capacidad de transformarse en humano. Obviamente no significa que lo que aparezca en esa serie sea completamente real, ¿no? Pero de algún lado esa información tuvo que haber salido, ¿cierto? Entonces, digamos, hay una teoría de que alguien puede convertirse en un skinwalker, que es algo que no entendemos todavía, ¿no? El método, dicen que es un método de brujería. ¿Cómo sería ese método?
Muy sencillo, mi cielo hermoso. Cuando tú te dedicas a la parte del ocultismo, tienes que hacer cierto tipo de ritual donde le entregas tu alma y tu vida a cierto tipo de deidad para que te conceda el poder de entregarte a todo tipo de animal, no solamente a uno, sino en general. Eso por un punto. Por otro punto, frente al tema que tú planteabas, ¿por qué de pronto el vampirismo va tan unido, ¿no? Con el tema de cambiar de Sí, formas. ok. Una cosa es el vampirismo y otra cosa es la brujería. Son cosas muy diferentes. Porque yo no puedo mezclar el vampirismo psíquico con la brujería. Son cosas muy diferentes. Que esto en algún punto lo hemos de tratar, perdón, dentro de estos podcasts o episodios. Porque yo sé que las personas me han preguntado mucho por este tema. ¿Qué pasa con los cambiapieles? Digamos, una de las grandes preguntas que tú tienes frente a esa cuestión. No solamente existen en Norteamérica, en Latinoamérica no nos vayamos tan lejos. Existe una ciudad que es bastante bonita aquí en mi país tan maravilloso que es Colombia, donde se cree que las brujas se disfrazan de gallinas, de búhos, de lechuzas. De lechuzas. Y sobre te todo. llaman a las 2 de la mañana. Y es que ellas pasan Y es volando. cierto, y te chupan, sí, claro, pero no donde tú quieres, mi amor hermoso, sino en otra parte del cuerpo donde te dejan cierto tipo de rasgos. ¿Qué sucede? Sí, claro. ¿Y por qué ellas hacen eso? Porque al final del día, lo que yo te he explicado hoy, de alguna u otra forma, si uno hace este pacto con cierto tipo de deidades, es Sí, para sacar ok. algún tipo de ¿Beneficio? beneficio, algún tipo de situación importante para su vida. Y siempre se va a buscar un hombre joven y una mujer muy bonita. Que tenga todavía vitalidad en su sangre. Exactamente. Mis amores, si ustedes quieren saber más de este tipo de episodios, de lo que contamos, de lo que decimos, las invito y los invito no solamente a seguirnos, a suscribirse, sino también a estar pendiente de mis redes sociales de Dance Moon. Les envío miles de bendiciones y recuerden que esto fue EPCM, esto parece cosa de magia, donde la realidad supera la fantasía. Si ustedes quieren saber cómo detectar un skinwalker o un cambiapieles, por favor no duden en escribirnos, dejen sus comentarios aquí abajo y nos vemos en un próximo episodio de Esto parece cosa de magia, donde la realidad supera la fantasía. ¡Chao!